gusto en lo que pueda apoyarles. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, sus datos generales sobre su nombre completo, perdón. Ya, bueno, mi nombre es Magda Noemi Castellanos Ochoa. Yo vivo acá en El Salvador, pero yo soy hondureña de nacimiento. Nací en Tegucigalpa. Ajá, solo que me vine a El Salvador bastante joven, entonces por eso estudié aquí para ingeniería. Yo empecé a trabajar aquí y desde que empecé, pues pude empezar a tener contacto con la construcción con tierra. Estudié ingeniería civil y luego estudié una maestría en desarrollo local, ¿verdad? Porque mi accionar era bastante en el ámbito comunitario. Entonces me ayudó mucho como a poder abrirme a otros paradigmas, ¿verdad? Más allá de la ingeniería. Y estoy siguiendo la guía que ustedes pusieron Sí, está bien. ¿Cómo para eso? ¿Cómo ha fluido? Sí, está bien. Y bueno, no sé si aquí tienen alguna otra pregunta. Solo conocerla un poquito más así. Perdón, no sé si nos dejaría grabar esta sesión. Sí. Muchísimas gracias. Estoy un poco despeinada, pero... No se preocupen. Bueno, no sé, Noelia, si comenzás con la experiencia profesional con el bloque A. El bloque A, ok. Bueno, tenemos el bloque A, ¿verdad? Que habla más que todo de su experiencia profesional y queríamos partir de la primera pregunta que se enfoca en qué tipo de proyectos ha trabajado con Adobe Reforzado. Bueno, aquí podríamos hablar varias horas de estos proyectos que son hermosos. El primer proyecto en el que yo estuve relacionado con tierra yo estaba como apoyo al proyecto de investigación de Taixing. Taixing fue un proyecto acá en El Salvador de investigación que permitió elaborar documentación y también elaborar una normativa para poder construir con Adobe Reforzado en el país. Entonces, necesitaban un apoyo en el proyecto, entro y ya era el último año del Taixing, pero me permitió poder visitar algunos proyectos de réplica de este. Así fue como conocí una vivienda de Adobe Reforzado, también una casa comunal de Adobe Reforzado que está en Choluteca. Ustedes van, está en Matapalos arriba. Es difícil el acceso, pero ahí pues tienen una casa comunal con Adobe Reforzado este proyecto se dio gracias a la cooperación de la Agencia de Cooperación del Japón, ¿verdad? Se hizo como esta unión. La cooperación del Japón aquí en El Salvador apoyó las investigaciones del proyecto Taixing y por eso es que se hizo como esa articulación con Honduras y con Guatemala. Luego, posteriormente, ya cuando yo ya estaba en Fundasal, también fuimos a conocer la casa comunal que se hizo en Guatemala de Adobe Reforzado. Y una vez que se terminó el proyecto de investigación del Taixing, la cooperación del Japón quería hacer un proceso de difusión a nivel nacional y estaba todo el proceso normativa. Entonces yo entro a Fundasal, ¿verdad? Me ofrecen entrar a Fundasal en el área de formación, transferencia de conocimientos y de investigación y esto. Entonces entro a la ONG y empiezo a trabajar en este proyecto de difusión de la investigación de Adobe Reforzado a nivel nacional y de otros sistemas constructivos que también se investigaron. Y además empezamos a trabajar en el tema de la normativa. Digamos, esto empezó, continuar el tema de la normativa, ya en el Taixing se tenían como borradores y eso, y nosotros del 2012 al 2014 estuvimos en este proceso ya con el Viceministerio de Vivienda, viendo como mesas de diálogo y todo para la norma. Entonces fue bien enriquecedor porque yo estaba empezando como a trabajar, o sea, fue como un año después seguí de graduarme y ya empezar como a hacer este proceso, acompañar este proceso. Entonces para mí fue bien enriquecedor.
Y ya estando también en Fundasal, pues habían otros proyectos a nivel comunitario de adobe reforzado. Entonces ya no solo era en la normativa, sino que ya la aplicabilidad. Entonces, mi trabajo estaba bastante enfocado en poder hacer, explicar a la familia, ¿verdad? En las comunidades, cómo construir con el sistema, con herramientas como bastante prácticas para que ellos pudieran apropiarse de la técnica y pudiéramos hacer un proceso constructivo con ayuda mutua, ¿verdad? Habían varios técnicos en las áreas de ejecución, de varias, digamos, ecotecnias y además viviendas que se estaban ejecutando, y yo daba acompañamiento específicamente a lo relacionado con la tierra. Entonces empecé con el trabajo de reforzado, también con el tema del bajareque, y así, pues no sé cuántos proyectos fueron, pero fueron proyectos en varias comunidades de diferentes tipos, ¿verdad? Algunos eran vivienda nueva, otros eran mejoramiento de vivienda de adobe. A esto le llamamos el trabajo de evaluar una vivienda de adobe construida de forma tradicional para saber si era necesario mejorar, si se le podía mejorar de alguna manera, si tenía algún daño o si se le podía reforzar estructuralmente para que la vivienda pudiera seguir siendo habitable. Y esto ocurre, bueno, aquí en El Salvador no solo por los sismos, porque somos un país altamente sísmico, sino también por temas de mantenimiento. Muchos de los daños también que se dan en viviendas de adobe son por temas de mantenimiento, que se caen sus repellos, que hay una gotera que o el peso del techo está mal distribuido y entonces se generan fisuras en paredes. Entonces como que tenemos también una vulnerabilidad a causa de la falta de mantenimiento que nosotros mismos le damos a nuestras viviendas. Entonces trabajaba en proyectos de vivienda nueva, en proyectos de mejoramiento y también en otros proyectos como cocinas ahorradoras, letrinas con pared de quincha o de bajareque, como decimos nosotros, y así. Y luego, posteriormente, viviendas de bajareque, también de adobe en diferentes comunidades. Como que este modelo que cuando yo entré a la organización se estaba ejecutando en esta comunidad del departamento de Santa Ana, luego lo aplicamos que en el departamento de La Libertad, que en el departamento de Zulután, que y así. Y luego también había otros proyectos de adobe reforzado con cooperativas de vivienda, que son cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Como nosotros ya teníamos el modelo de transferencia de conocimiento bastante práctico, entonces íbamos a las cooperativas y enseñábamos a las personas o hacíamos este proceso de transferencia con las personas para que ellos mismos pudieran hacer sus casas y se les daba un acompañamiento y una asesoría técnica. Entonces también pude ser parte de la organización en temas de acompañamiento y asesoría. También, por ejemplo, en temas de reconstrucción, no solo acá en El Salvador, sino también en Guatemala, ¿verdad? Posterior a los sismos que hubieron en la zona occidental de Guatemala, también se les pudo llegar a dar apoyo tanto para el mejoramiento de vivienda como para la construcción de vivienda nueva. Entonces, bueno, y luego el tema de trabajar en redes, ¿verdad? Hacer difusión de la técnica a través de redes, a través de plataformas para poder como transferir conocimiento. En algún momento también pues se hacían talleres abiertos, entonces se trabajaba con estudiantes, se trabajaba con profesionales y bueno, un poco, eso es un poco como de lo que he hecho. Luego yo me independizo de la organización, hago también otro tipo de trabajo en temas de emergencias y llega el momento en el que digo voy a crear como esta organización ya, digamos, más de forma independiente, que es este proyecto Tierra, que es la escuela taller que promovemos también acá con otras colegas que tenemos, que construimos con tierra. A través de Tierra hemos dado talleres, hemos dado conferencias, hemos dado asesorías y hemos hecho proyectos de reparación de inmuebles construidos
con tierra algunos inmuebles patrimoniales también, principalmente en la ciudad de Suchitoto, que es como una ciudad de valor patrimonial en el país, y también en la ciudad de, bueno, ahora explorando también un poco en la ciudad, en el departamento de Chalatenango, ¿verdad? Que también es una zona con mucho adobe, y como la zona de Chalatenango es con menos sismicidad, entonces las viviendas de adobe se mantienen en mejor estado también. Así que, bueno, un poco, no sé si tienen alguna pregunta en ese sentido o si está. Creo que en ese aspecto no, sería más adelante, ¿verdad? Eso, pero ya con otra pregunta sería, ¿qué similitudes y qué diferencias, perdón, ha identificado en lo que es la construcción con adobe y el PTC? Vale. Aquí, bueno, el adobe reforzado o el adobe es un sistema, ambos son sistemas de mampostería. Digamos, empecemos porque ambos se pueden hacer con tierra, ambos son mampuestos, es decir, son elementos que se pegan entre ellos para el armado de las paredes. Ambos, pues tienen que seguir esta norma de cómo hacer una mampostería. Ambos son crudos, es decir, son ladrillos que se elaboran con tierra o con cualquier otro aditivo y se dejan secar, ¿verdad? No van cocidos como el ladrillo de obra, ¿verdad? O el ladrillo barra cocido. Entonces, un poco esas son, digamos, similitudes, ¿verdad? Su capacidad de carga está diferenciada por, no solo por, bueno, los tamaños ustedes ven son diferentes, pero su capacidad de carga principalmente está diferenciada por la energía de compactación que hacemos a cada uno. Si ustedes ven, el PTC es de dimensiones un poco más pequeñas que el adobe, ¿verdad? Pero el PTC es compactado y es compactado de forma mecánica o industrial, ¿verdad? Mecánica artesanal o mecánica industrial. En cambio, el adobe es un ladrillo también crudo, pero compactado con nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces, la fuerza de compactación es diferente. Y eso implica una mejor o una mayor, quizás no mejor, una mayor acomodación de los granos, ¿verdad? Y esto hace también un BTC mucho más denso que un adobe, por ejemplo. Y digamos, esta mayor cantidad de granos en un volumen mucho más pequeño, al final también da una capacidad de carga, es decir, que si sometemos un adobe y un BTC a compresión, también nos va a dar resultados diferentes. Entonces, esa es una diferencia, ¿verdad? Además de su dimensión, su capacidad de carga, pero eso viene dado por la forma que lo hacemos, ¿verdad? Ambos son moldeados, pero uno es compactado con nuestras manos y otro es compactado de forma mecánica. Y luego, estas son las diferencias, digamos, con la materia prima, que es el mampuesto, sin meternos todavía al tema de los suelos, que eso incluso es diferente para un adobe que para un BTC, ¿verdad? Para un adobe necesitamos una mayor cantidad de arcilla, porque esto es lo que, además de la cohesividad, también ayuda a tener resistencia en el adobe. Y en el BTC, como mucha de su energía o mucha de su fuerza se viene por su energía de compactación, los niveles o los porcentajes de arcilla no necesariamente tienen que ser tan altos. Y de hecho se busca mucho el equilibrio de los granos, de los tamaños de los granos y tener una granulometría específica para poder lograr un BTC que sea resistente, pero que también no se agriete o no tenga como otro tipo de anomalía, ¿vea? O de patologías. Y entonces también, pues, otra diferencia es como los porcentajes de granos que nos pueden dar un buen adobe o un buen BTC. Y luego ya en las formas de los mampuestos hay como muchas diferencias. Generalmente el adobe pues es un mampuesto
sólido, ¿verdad? Rectangular o cuadrado, principalmente. Y en muy pocos casos hay adobes que tienen huecos en su interior. Sí se han hecho, digamos, sí se han hecho adobes que tengan huecos o formas diferentes, pero generalmente se conoce como pues un elemento sólido y con una dimensión como ortogonal, vea, con una forma ortogonal. Y el BTC también es bastante ortogonal, pero puede ser sólido completamente o puede ser con huecos que permite reforzar, ¿verdad? En algún momento, algunos adobes también, algunas investigaciones que se hicieron en el Perú, que hicieron en otros países, de hecho aquí creo que también en algún momento se hicieron adobes que tenían hueco, ¿verdad? Que ya el molde con el que hacemos el adobe ya traía como unos huecos, pero luego pues se vio que era mucho más práctico constructivamente y también a la hora de hacerlo y todo, hacer estos adobes enteros y mitades que nosotros hacemos ahora con la norma adobe reforzado. Bueno, un poco esto hablando del material, pero también podríamos hablar de muchas similitudes o diferencias respecto a el sistema constructivo. Porque el adobe reforzado es un sistema constructivo de mampostería autoportante. ¿Qué significa? Que sus paredes son las que soportan toda la carga que se transmite desde el techo, ¿verdad? Que debe ser uniformemente distribuida a las paredes directamente lo transmiten a las cimentaciones y las cimentaciones al suelo. En el caso pero tenemos este tipo de mampostería y también tenemos un tipo de mampostería como confinada, que es esta mampostería donde tenemos los castillos, la viga, ¿verdad? Que soportan, se convierten en estos marcos de carga que soportan por su nombre, ¿verdad? Lo dice, soportan la carga, distribución del techo, las cimentaciones al suelo, a través de las vigas y los castillos, ¿verdad? Las columnas que tiene el sistema. Y el BTC puede ser de ambas formas, ¿verdad? Hay BTC que es autoportante, es decir, que soporta por sí solo las cargas, y también incluso está el BTC reforzado, igual que el adobe reforzado, es decir, este BTC que tiene huecos y que puede llevar cañas en su interior y que puede reforzarse. Pero también está el BTC que se utiliza dentro de estos marcos de carga, ¿verdad? Estos marcos de concreto generalmente o de cualquier otro material. De hecho, también hay personas que hacen adobe, pero no adobe reforzado, sino que hacen los adobes y los usan como pared de relleno dentro de estos marcos de carga que quizás ya tienen, ¿verdad? Entonces, quizás ya tienen los marcos de carga. Quiero pensar que no diseñaron de esa manera, ¿verdad? Porque, como no me pero quiero pensar que personas que ya tienen marco de carga y necesitan rellenar las paredes y dice, bueno, voy a hacer adobe porque es un mampuesto que yo puedo hacer, ¿verdad? Y de ahí viene que algunas personas, por ejemplo, aquí he visto algunos casos, pero más que todo en el Suramérica, hay un tipo de bajareque que, por ejemplo, bueno, no es un tipo de bajareque, le llamamos sistemas mixtos, porque son sistemas que están combinados con marcos de carga y tierra. Entonces, por ejemplo, en el sur, en Chile, principalmente, hay un sistema que ahora se le llama adobillo, pero justamente era un marco de madera relleno con adobes, así como en pandereta, le dicen ellos, como no acostaditos como los usamos, sino que así como en su longitud más larga y en su ancho más corto, puestos uno sobre otro, ¿verdad? Porque eran usados para relleno. Entonces, pero el adobe reforzado, como lo conocemos, el sistema constructivo, lo que hace es reforzar paredes con cañas a través de la inclusión de cañas en el interior de las paredes, que permite que además de que la vivienda sea autoportante, es decir, que transmite todos estos esfuerzos a través de las paredes, pueda disipar otro tipo de esfuerzos que la vivienda va a sufrir a lo largo de su vida, como estas cargas laterales, que pueden ser ocasionadas por vientos, por sismos, por una carga, un peso mal distribuido, etc. Entonces, este tipo de elementos como
que refuerzan las paredes, lo que hacen es mejorar la capacidad de la pared ante estas solicitudes de carga, ya sea como disipando los esfuerzos o soportando, digamos, esos esfuerzos de flexión que se pueden llegar a dar, por ejemplo, en una pared. En el caso del BTC, como les digo, puede ser autoportante, pero también he visto BTC solo como paredes que no son de carga también, ¿verdad? Sino que dentro de marcos, que no quiere decir que entonces el BTC no importa cómo lo hagan, si no va a soportar carga, no, también es importante porque las paredes, aunque no sean de carga, pues también tienen que tener cierta resistencia. Pero hablando, digamos, comparándolo con un BTC que sea autoportante, en comparación con un adobe reforzado que es autoportante, digamos que ya esos dos sistemas pueden ser comparables entre sí. Y hay diferencias, por ejemplo, que las paredes de adobe, entre mayor ancho de pared tengamos, vamos a tener mayores capacidades de altura, longitudes no arrastradas. En cambio, en el BTC, la idea, o digamos como una motivación es poder tener mampuestos más pequeños para poder tener paredes más pequeñas, a costo de compactación, etcétera, aumentando su capacidad de carga. Entonces podemos tener dimensiones de paredes más pequeñas en comparación con las de adobe, por ejemplo, pero también debemos de cumplir como todos estos elementos de esbeltez, rigidez, etcétera, para poder tener un sistema constructivo que sea autoportante, principalmente porque como las paredes son tan delgadas, su capacidad de carga también se va a ver más limitado, ¿verdad? Entonces, cuando imagínense estos sistemas autoportantes, generalmente vienen dados por el espesor de sus paredes, ¿vea? Por ejemplo, los muros de piedra. Generalmente son muy, muy anchos y entre más digamos, taludo, más volumen de tierra tiene que cargar o sostener, más ancha va a ser como su cuerpo, ¿verdad? Entonces, igualas el adobe, ¿verdad? El adobe por ejemplo, estas iglesias tan antiguas que son tan altas, pero tienen paredes de más de 1 metro de ancho. Entonces, claro, en función del espesor de estas paredes, también está la esbeltez que pueden alcanzar. Entonces, los sistemas autoportantes trabajan así. Entonces, el BTC también tiene que seguir otras normas para que, a pesar de digamos, de que tienen una dimensión pequeña sus paredes, puedan tener capacidad de carga como para poder ser autoportantes y poderse reforzar con las cañas también en su interior, que vienen a soportar lo que el mampuesto en sí no puede, ¿verdad? Por decir así, el mampuesto puede soportar la compresión y las cañas o los refuerzos que se utilicen pueden soportar las cargas a tensión o a flexión que también son solicitadas en la vivienda. No sé si se comprende. No, sí. Entiende más bien, la verdad, el conocimiento, porque hay aspectos que uno no considera y la verdad es que entre más conocimiento para nosotros mejor. Sí, aquí sé que les puedo hablar todo el día de esto, pero ustedes me dicen hasta qué momento quieren profundizar en algún punto en específico, también podemos profundizar. Ok. Entonces pasamos con la siguiente pregunta, que sería ¿qué tipo de suelo utiliza con mayor frecuencia? Bueno, para la construcción con tierra en general, necesitamos tener un suelo que nos permita tener cohesión y resistencia y unos agregados. Eso es como lo básico. No podemos hacer un adobe en BTC solo con suelo arcilloso, ni solo con suelo arenoso, ni solo con suelo limoso. Necesitamos como una arcilla, que es la cohesión, y necesitamos un agregado, que pueden ser limos, que pueden ser arenas en diferentes proporciones, porque la tierra realmente no la encontramos segregada de esa manera, ¿verdad? Cuando vamos a un banco de tierra encontramos ahí arcilla, limos, arenas, piedra, grava, lo que sea, ¿verdad? Raíces. Primero filtramos de todo lo orgánico. El orgánico no nos va a funcionar porque al final son limos
que se van a desintegrar o que van a, por su proceso biológico, que todavía tiene vida dentro de esa tierra, el contenido de la tierra con contenido orgánico, tierra que tiene vida. Entonces, digamos, esa vida al final se va a descomponer y se va a volver limos, cenizas, que no van a aportar, digamos, no van a tener un aporte al mampuesto. ¿Ve? Entonces, por eso las generalmente pues las desechamos o las tratamos de limpiar las tierras de este contenido orgánico. Y ya lo que nos queda, digamos, a más profundidad, porque generalmente el contenido orgánico es lo que está en la capa superior, que justamente donde está la vida, las raíces, los hongos, los insectos, etcétera. Pues nos vamos más abajo donde ya hay menos posibilidades de vida y lo que encontramos es arcillas, arenas y limos, rocas, piedras, etcétera. Pues podemos usar todo esto y pues lo hermoso también de la construcción con tierra, no solo para el adobe o el PTC, sino que dependiendo de lo que vayamos a construir, digamos de cualquier otra técnica, es que necesitamos un porcentaje de cada uno de estos, pero no es siempre el mismo. Varía por la técnica y también varía por los tipos de tierras que tenemos, porque también dentro de las arcillas, por ejemplo, podemos decir, bueno, un adobe resistente tiene entre el 40% y el 60% de arcillas. ¿Siempre es así? No. Generalmente, ¿verdad? Es como en promedio, esos son los valores que se encuentran, pero muchas veces tenemos arcillas muy, muy fuertes y no podemos tener más del 40% de esa arcilla porque si no, nuestros adobes se agrieta mucho, tenemos que agregar mucha fibra, entonces eso también debilita. O sea, es como, tenemos que ir haciendo como muchas pruebas. Entonces, además de estas arcillas y de estos granos, también podemos agregar fibras y otros aditivos. Por eso les mencionaba, a veces no es necesario siempre agregar estas otras fibras, pero sí las necesitamos, digamos, en caso, por ejemplo, de que las arcillas sean como de mucha plasticidad. Esto significa que las arcillas al secarse se van a contraer mucho y las fibras ayudan mucho a retener o a retardar esas contracciones de las arcillas cuando se están secando. Entonces, pero no siempre las necesitamos. A veces yo he tenido como la fortuna, a veces que excavamos y la tierra que encontramos tal cual, la arcilla está entre el 40 y el 60, los limos, las arenas, todo está perfecto como para hacer un adobe. Pues igual puede ser para un BTC, ¿verdad? Puede ser que el contenido de arcilla sea mínimo, suficiente para poder cohesionar estos otros granos y tenemos más presencia de limos y granos y nos sale un buen BTC. Pero a veces la tierra tal cual está no cumple como con todas estas, este estándar o estos promedios que manejamos con diferentes normativas, sino que pues tenemos que ir compensando esas cantidades de granos para poder llegar a estos porcentajes. Cuando logramos llegar a estos porcentajes, empezamos a hacer pruebas. Cuando agregar más arena, más limos, cuando agregar fibras o cuando agregar algún otro aditivo, eso va a depender mucho. Para mí depende mucho siempre de los recursos locales, depende mucho de el tipo de tierra que nosotros logramos tener y en función de eso nosotros deberíamos de diseñar las mezclas para hacer nuestros mampuestos. Desde el momento que nosotros empezamos a traer, qué sé yo, de la isla por allá para el centro del país, un material, porque allá los adobes nos quedaron increíbles con ese material y entonces lo vamos a traer al centro del país para que nos queden igual. Nosotros ya tenemos que empezar a cuestionarnos qué tan sostenible es nuestra práctica o la implementación de esa, digamos, de esa técnica. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer, pero también tenemos que medir qué tan sostenible quiero ser realmente o si ese es el objetivo, ¿verdad? Qué tan sostenible quiero ser con esta solución habitacional o inmueble, etcétera. Si tengo que cruzar mares para poder traer un material, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en función de eso, pues utilizo los suelos o los materiales que tenga en el lugar. Es con lo que empiezo. Si ya definitivamente con lo que ahí tengo no logro compensar estas proporciones y no logro estabilizar el suelo, entonces yo ya busco alrededor qué es lo que me puede ser más útil, vea.
ya sea un tipo de arena de mayor granulometría, por ejemplo, de mayor tamaño, o un tipo de aditivo que está pues en la comunidad siguiente, o un tipo de fibra, ¿verdad? Que utilizan en el municipio que está contiguo, ¿verdad? Entonces ahí yo voy también como reconociendo los recursos locales, ¿verdad? Para poder saber qué voy a utilizar. Mm. Como parte también de esa pregunta, ¿ha incorporado aditivos naturales o artificiales en sus mezclas? Sí, ¿verdad? He incorporado de ambos. Principalmente, pues, tratamos de incorporar aditivos naturales digamos, por su interacción con la tierra en sí, ¿verdad? Como su compatibilidad. Cuando, por ejemplo, hablo del uso de recursos naturales, hay otro factor que también me gusta como poder involucrar, que es el factor de los saberes ancestrales o los saberes locales. Entonces, también cuando vas a aplicar una técnica en alguna comunidad o en algún proyecto, también idealmente, yo trato de que busquemos qué es lo que se construye antes en ese lugar, cuál es la cultura constructiva, ¿verdad? Local, cuáles son los recursos locales, y a partir de eso hacer una propuesta del diseño de la mezcla o del sistema constructivo, etcétera. Y la incorporación de aditivos para mí va en función de eso, ¿verdad? Si, digamos, puede ser que aquí antes se cultivaba arroz. Entonces, casi todas las viviendas que ustedes ven, se les ven como las fibras, que los adobes tienen unas pequeñas fibritas, y es el abuelo fulano me dijo que es el zacate de arroz. ¿Qué es lo que sale cuando cortan el arroz y se pone a secar? ¿Verdad? Es una fibra bastante resistente y que se puede utilizar para, para los adobes o otras técnicas. Entonces, digo, bueno, ya no se hace arroz acá, pero quiero probar a hacer adobes con este tipo de fibras, porque es lo que quiero rescatar también, ¿verdad? Entonces, nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos buscado fibras como las que se utilizaban en ese lugar y hemos traído otros lugares, por ejemplo, etcétera. Pero pues principalmente en el caso de fibras también buscamos lo que hay alrededor. En el caso, por ejemplo, de babas naturales, también se pueden utilizar, también recurrimos a los saberes locales o los saberes ancestrales, qué se usa, qué cantidad, se hacen pruebas, etcétera. Y respecto a los aditivos industriales, yo nunca estoy cerrada a poder utilizar un aditivo industrial. Siempre pienso que se deben hacer pruebas y al final, pues debemos hacer una evaluación, ¿verdad? Tanto de sostenibilidad como económica. Porque, por ejemplo, acá en El Salvador, por ejemplo, para hacer pinturas, nosotros podemos utilizar aditivos naturales, pero también hay una solución utilizando cola blanca o pegamento blanco, porque logramos con un porcentaje pequeño de cola blanca poder mejorar la capacidad de adherencia y de impermeabilidad en una pared. Entonces, digamos que en función de el uso de los recursos, la disponibilidad, ¿verdad? Pues este tipo de pinturas con este aditivo industrial, digamos, funciona súper bien. Que con aditivos naturales y no sé qué, ¿verdad? También funciona. Bueno, también funciona. Entonces se pueden usar ambos. Y por ejemplo, en otros casos, en los que por ejemplo me han dicho, y a un adobe lo podemos, digamos, o quizás un adobe, ¿no? Como un BTC, por ejemplo, lo podemos aligerar con este polipropileno, ¿vea? Que es como esto blanquito que se deshace, ¿vea? ¿Se podría aligerar algo de tierra con eso? Se puede, seguramente se puede. Hagan pruebas, pero luego evalúen qué tan beneficioso o qué tan poco beneficioso puede ser, ¿verdad? Entonces, también en función de eso, pues yo soy de las que nunca se niega a que probar algún material industrial, pero
luego pues hacer una correcta evaluación, vea un análisis de factibilidad, no solo técnicamente, sino también económicamente y ambientalmente. Ujú. Ujú. Ahora pasamos a lo que es el bloque B, ¿verdad? Que considera los aspectos técnicos, el comportamiento estructural y el clima. Como primera pregunta tenemos, en un contexto sísmico como en el de El Salvador, ¿qué sistemas de refuerzo consideran más efectivos? En comparación con el Adobe y el BTC, o en general. Puede ser de los dos, donde usted quiera enfocarse. Ajá. Porque, bueno, acá en El Salvador, bueno, en Mesoamérica, utilizamos generalmente dos sistemas constructivos, el adobe reforzado, bueno, el adobe y el bajareque, ¿verdad? A partir de estas solicitudes sísmicas se desarrolla el adobe reforzado, pero también tenemos el bajareque. Y de hecho, además del bajareque, hay otra técnica que es el BLA, que es como, es un cob, no sé si alguna vez lo han escuchado, que son bolas de tierra, puestas unas sobre otras, ¿verdad? Que se secan ya en la pared. Y acá en El Salvador existe Joya de Serén, que es un sistema que tiene, es un sitio patrimonial que tiene construcciones de tierra que responden a contar un poco cómo se vivía en vivienda de tierra y que gracias a una erupción volcánica que cubrió el sitio, estas permanecieron como intactas. Y se lograron descubrir, porque pues seguramente hay muchos asentamientos de tierra que en algún momento empezaron como a caerse y volvieron a formar parte de la tierra, ¿verdad? De materiales biodegradables, etcétera. Pero este como quedó totalmente cubierto, entonces se puede ver cómo era la construcción antes. Y está este sistema que es reconocido más internacionalmente como COB, que cuando lo encuentran le llaman bajareque tipo Serén, porque es una especie de bajareque que se encontró ahí en Joya de Serén. Y nos habla un poco, para mí, es como el mayor testigo de que nuestros antepasados ya conocían técnicas de sismoresistencia, ya aplicaban técnicas de sismoresistencia, porque es una pared de tierra armada con varas, ¿verdad? Entonces, para mí es como más un cob armado que un bajareque, porque es un sistema autoportante el que presentan el que se puede observar en Joya de Serén. Pero bueno, está bautizado como bajareque Serén. ¿Cuál es la diferencia entre un bajareque y un sistema autoportante? Es que el bajareque es un sistema de marcos de carga, como el de serie confinada que dijimos, vea. Solo que en el caso del bajareque los marcos son madera, generalmente, aunque también ya hay bajareques acerados, o sea, con marcos de acero, o también puede ser con marcos de concreto. Tenés un marco, querés hacer algo de tierra, puedes hacer unos paneles de bajareque. Porque es un sistema de marcos de carga, ¿verdad? Y las paredes de bajareque, pues, cumplen la función de relleno. Claro, los paneles tienen que tener arriostramiento en caso de que sea una zona sísmica, la disposición de cómo se hace el armado de las paredes responde un poco a esto, ¿verdad? No solo es colocar las varas y con tierra tampoco. Pero para mí, los sistemas de bajareque tienen mucha resistencia ante los sismos. De hecho, en zonas bastante altamente sísmicas acá en el país, o que tienen microsismicidad, es decir, sismos muy pequeños pero muy constantes, casi que diarios, que son ciudades que históricamente se han construido en bajareque. Entonces, para mí tiene como mucha relevancia poder analizar cómo la población o cómo las personas han venido adaptándose a esas condiciones. Pero también el adobe reforzado acá en El Salvador ha soportado sismos. De hecho, en el 2001 hay una comunidad en San Vicente, no sé si conocen este departamento, en la parte sur del departamento hay una casa comunal hecha con adobe reforzado que ya estaba construida de forma reforzada para los terremotos del 2001 y que sirvió como albergue para las personas que perdieron sus casas de otros materiales. Entonces, ya la vivienda reforzada, digamos que
nos ha demostrado también en Guatemala, por ejemplo, esta vez que les dije que fuimos a ver esta vivienda que se había hecho con el Taixín allá en Guatemala, una vivienda, una casa comunal de adobe reforzado. Cuando fuimos a verla, a hacer una evaluación post-terremoto de Guatemala, la casa estaba intacta, ¿verdad? Y de hecho, la población había hecho muchas réplicas o se había construido sus viviendas usando esa técnica y sus casas también estaban en buen estado. Entonces, para mí, el sistema más efectivo, la respuesta es depende. Depende de la cultura constructiva local, depende del tipo de materiales que tenemos o la técnica que tenemos. Y para mí, el que mayor funciona o el que mejor trabaja es el que considera todos los aspectos de vulnerabilidad ante los sismos. Por ejemplo, el tipo de reforzamiento que se utiliza, las conexiones, una distribución de carga uniforme. O sea, el sistema que mejor reparta como todos estos aspectos o como que mejor los integre va a ser el más efectivo. Porque podemos hacer los mejores adobes, pero si a la hora de levantar la pared no utilizamos las varas adecuadas y además no las conectamos bien o no hacemos una solera de corona que distribuya el peso del techo a todas las paredes y luego no la conectamos bien con los cimientos, ¿verdad? Entonces el sistema va a fallar, no porque no se reforzó, sino que porque sus conexiones no fueron adecuadas. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, los sismos de Venezuela, ¿verdad? ¿Cuántos edificios de concreto de acero han fallado? Claro, responden a normas muy antiguas, pero también responden a una falta de conocimiento respecto a la vulnerabilidad ante los sismos. Ha visto en estas normativas y que al final no necesariamente responde a una mala calidad de material, sino que responde a conexiones que fallaron, sismo mucho más fuerte de lo que podían soportar, digamos, estos elementos de diseño que quizás no consideraron este tipo de fuerzas, etcétera. Entonces, a pesar de que los concreteros y los acereros siempre cuando una vivienda de adobe o de tierra falla castigan a la tierra como material, yo siempre pienso que lo primero que debemos analizar cómo era el diseño, cómo eran sus conexiones, a qué norma respondía y antes de castigar el material, pues evaluamos realmente qué fue lo que pasó, ya sea constructivamente o estructuralmente, etcétera, ¿verdad? Así que aquí no les puedo dar una respuesta específica, ¿verdad? Sino que tiene que considerarse todo esto. Así está bien. Bueno, pasando a la siguiente, sería cómo mejora el refuerzo al comportamiento estructural del adobe. Bueno, un poco lo que les venía diciendo, ¿verdad? Que el adobe o la vivienda solo de adobe es un sistema autoportante, ¿verdad? Es un sistema que soporta mucho las cargas a compresión y entre más ancha sea su paredes o entre mayor sea su volumen, mayor capacidad de carga va a tener. Es decir, va a aguantar más compresión. Pero si no tenemos solicitudes sísmicas, ¿verdad? O de fuerzas laterales que puedan afectar las paredes, pues una vivienda con buenos adobes o una estructura con buenos adobes y con un gran volumen de paredes tiene suficiente, digamos, capacidad estructural, ¿verdad? Si además tiene unas buenas conexiones, es decir, tiene unas vigas, por ejemplo, pueden ser vigas de madera, a las que va cargada el techo y toda esa carga está uniformemente distribuida hacia las paredes, va a funcionar muy bien. Si estas paredes están sobre cimientos estables y estos cimientos están fundados sobre suelos estables, ese sistema es estructuralmente, está muy bien diseñado, está muy bien reforzado suficientemente, tiene un buen comportamiento. Pero cuando ya empezamos con la vulnerabilidad sísmica, entonces ya tenemos que tomar en cuenta estos otros aspectos, porque ya la vivienda ya no solo está
soportando esfuerzos de compresión, sino que también está soportando esfuerzos o cargas laterales que generan esfuerzos de flexión y tensión en las paredes. Y para esto, los sistemas, esos sistemas portantes son menos capaces, ¿verdad? Tienen menor capacidad. Y ahí es donde nosotros los reforzamos. Por ejemplo, en los muros de piedra, como que sea como un poco fácil de ver. En los muros de piedra, ustedes ven que están apilados y paras arriba y soporta todo. Pero si viene un esfuerzo en una dirección lateral, generalmente estos muros de piedra, hay unos que ustedes ven que están revestidos con mallas, etcétera, ¿verdad? Y entonces esas mallas ayudan para que cuando esos esfuerzos de tensión o de flexión vienen, se tensan y soportan esos esfuerzos. Pues algo así, pero en el interior de las paredes, por ejemplo, en el adobe reforzado, cuando le colocamos estas varas, ¿verdad? Y viene un esfuerzo como que empuja una pared, entonces, en sí, si no la reforzamos, pues se puede generar una fisura. Igual se puede generar una fisura si se refuerza, pero no se va a deformar en la medida que esté bien reforzada, ¿verdad? Si se refuerza mal y la fuerza el esfuerzo que recibe es mayor a la capacidad de deformación de ese refuerzo, obviamente igual se va a agrietar, se va a deformar, etcétera. Pero en teoría diseñamos para unos esfuerzos o unas solicitudes de esfuerzos y en respuesta a eso nosotros diseñamos qué capacidad de deformación o qué capacidad de esfuerzo puede tener ese elemento, que puede ser una vara, que para otros sistemas pues puede ser el acero, etcétera. Entonces, eso mejora el comportamiento estructural de las paredes, ¿verdad? No del adobe, sino que de las paredes. Porque el adobe en sí, su resistencia o su, digamos, estabilidad se da en sí con tener un buen mampuesto. Es decir, un adobe que soporte 150 libras a compresión como mínimo. Y eso ya es un adobe que funciona, estructuralmente hablando. Pero el sistema constructivo se va diseñando o se va adecuando de acuerdo a las solicitudes de cargas locales, es decir, donde hay sismos, se toman en cuenta sismos, donde hay mayor cantidad de vientos, se toman esos esfuerzos de viento, etcétera, ¿verdad? Y se refuerzan las paredes, ¿verdad? En sí no el adobe, se refuerzan las paredes. No sé si está claro esa parte. Luego, bueno, sí se refuerzan otros sistemas constructivos, igual el BTC, por ejemplo, ¿verdad? El BTC igual soporta compresión, pero cuando ya tenemos solicitudes sísmicas, entonces ya le metemos estos refuerzos con varas en su interior que le ayudan a soportar estas otras cargas de flexión, de tensión, etcétera. Y seguramente van a necesitar mayor cantidad de refuerzo, por ejemplo, que un adobe, digamos que su reforzamiento con varas, ya sea vertical o horizontal, puede ser que requiera que en su interior haya una malla como un poco más densa que les permita soportar estos esfuerzos, porque como es mucho más esbelta la pared de BTC, ¿verdad? Entonces su deformación o digamos, la probabilidad de deformación que tenga también puede ser mayor, ¿verdad? No es lo mismo que yo le aplico una fuerza a este papel, ¿verdad? Y se deforma, a que yo se la aplique a esta libreta que es más gruesa, ¿verdad? Su capacidad de formación es menor que esta, ¿verdad? Entonces también así es un poco comparable con, por ejemplo, cómo se podría comportar una pared, vea, como una analogía. En conexión a esa pregunta, solamente para que quede como marcado, sería ¿qué resistencias mecánicas ha observado en su sistema? Pues, las resistencias responden a los esfuerzos, ¿verdad? Y los esfuerzos a los que respondemos son los esfuerzos de compresión, ¿verdad? Que vienen dados generalmente por cargas muertas o cargas vivas en las edificaciones, ¿verdad? Luego vienen los esfuerzos ocasionados por cargas laterales, que pueden ser sismos, vientos o los esfuerzos de flexión, ¿verdad? Que también vienen dados por
este tipo de cargas, tanto cargas laterales como cargas un poco más, cargas muertas que quizás son un poco más, tienen que ver con la compresión, pero en la medida que nosotros distribuimos los esfuerzos, también podemos generar dentro de la estructura esfuerzos de flexión y esfuerzos de tensión. ¿A qué me refiero? No es lo mismo si tenemos como una casa cuadrada a la que distribuimos el techo a 4 aguas, entonces está mucho más uniformemente distribuido que si lo tenemos solo a 2 aguas o solo a 1 agua, ¿verdad? Y es diferente si la casa es rectangular y es diferente si la casa es una L, ¿verdad? Porque toda la distribución de esfuerzos se va dando a las paredes y en función cómo distribuyamos o cómo conectemos esos esfuerzos a las paredes, se van a generar excentricidades, que son estos esfuerzos que no responden como a un eje, a un centro, sino que se salen de ese centro. Entonces, eso también genera esfuerzos y bueno, esas también son como consideraciones que tienes que tomar a la hora de hacer un diseño, ¿verdad? De ese tipo de sistemas constructivos, ¿verdad? Generalmente nosotros, por ejemplo, con Adobe, cuando son espacios comunitarios, recomendamos mucho como diseños que sean muy ortogonales, precisamente porque de esta manera podemos resolver muy bien el tema de la distribución de cargas. Pueden ser un conjunto de sistemas ortogonales o incluso circulares, ¿verdad? Que también funciona bastante bien. Pero en la medida que nosotros vamos como agregando como otros elementos, entonces ya tenemos que considerar cómo estos esfuerzos también van a generar de las cargas, de las mismas cargas, van a generar como movimientos, por decirlo así, dentro de las paredes o deformaciones dentro de las paredes. Y esas ya son, digamos, otras solicitudes de esfuerzos o de cargas que van a tener las edificaciones. Como una comparativa entre materialidades, ¿qué tipo de refuerzo considera que ha sido más eficiente en zonas sísmicas? ¿Eso sería entre la caña, la madera o el acero? Pues depende, ¿verdad? Por ejemplo, para el adobe, el uso de las cañas y la madera está bastante bien, está comprobado, no solo como su eficiencia, sino su durabilidad. Pero, por ejemplo, en el caso de la tierra y el acero, más allá de que quizás pueda ser eficiente al momento de hacer un ensayo, por ejemplo, porque construimos una pared, colocamos un refuerzo y hacemos un ensayo, pero no necesariamente va a tener durabilidad, ¿verdad? Porque el acero es un material corrosivo, entonces con el tiempo se puede corroer y desaparecer, para convertirse en un limo, algo más ahí en la tierra. Pero pierde su capacidad de resistencia a estos esfuerzos de tensión, flexión, etc. Entonces, en ese sentido, se vuelve más eficiente el uso de cañas o maderas. Ya si es caña o madera, puede depender mucho de lo que tenemos, del recurso que tenemos y de la calidad de este material. Por ejemplo, acá en El Salvador, la norma, de hecho, considera el uso de cañas para refuerzo interior y horizontal y vertical, pero para las soleras de amarre, tanto a nivel de cargadero como de corona, dice que se puede utilizar concreto armado o madera o acero, etcétera, ¿verdad? Porque al final es una viga, tiene otras solicitudes de carga, más de flexión y de tensión, y puede ser sustituido por cualquiera de estos elementos. ¿Qué vamos a usar? Lo que encontremos, muchas veces más barato, si es un proyecto de vivienda social, o lo que encontremos más sostenible, si es un proyecto más en vías medioambiental, ¿verdad? Claro, el acero tiene mucho más capacidad de flexión que la caña y la madera. Aunque también está el bambú, ¿verdad? Que tiene una gran capacidad de flexión y tensión, que de hecho hay muchos tipos de bambú que son considerados como aceros naturales, ¿verdad? Porque sus capacidades de flexión y de tensión son bastante altas y comparables con muchos tipos de acero, ¿verdad? El tipo de acero que se usa también es
también te puede dar como una mayor resistencia a la fricción, a la tensión, el tipo de madera y el tipo de caña que se utiliza. Los cuidados que damos a estos materiales también son muy importantes. Por ejemplo, tanto como en el acero, que puede existir una corrosión que puede dejar inhabilitado o ya sin funcionamiento como su capacidad de flexión y tensión, igual una caña o un bambú que no ha sido tratado, que no ha sido inmunizado, también puede llenarse como de plaga o de algún tipo de comején que se coma todo el elemento o una parte de él que a la hora de tener una solicitud de carga pues pueda fallar. Entonces también el refuerzo más eficiente va a depender de el control de calidad o de la preparación que hagamos del material, así como de la compatibilidad que tiene con el material que se va a utilizar. ¿Cómo responde el sistema constructivo ante climas húmedos? Bueno, en general la construcción con tierra, en climas húmedos, bueno, el agua es tanto un aliado como puede ser también un generador de patologías o de daños, ¿verdad? Porque necesitamos el agua, obviamente, para poder elaborar los mampuestos, para elaborar las mezclas de pegamento, etcétera, los repellos, las pinturas, etcétera. El agua es parte de, pero al mismo tiempo, si no generamos como revestimientos que sean resistentes o no generamos las condiciones para el aislamiento de paredes de la humedad, entonces estamos generando también vulnerabilidad, estamos construyendo vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué medidas tomamos para poder responder a climas húmedos? Que al final en Mesoamérica, huracanes, tormentas tropicales, en el Caribe en general también, vean. Pero ¿a dónde vamos? Vamos un poco de nuevo a ver las culturas constructivas. ¿Cómo hacían las casas para que sus paredes no se mojaran, no se dañaran, etcétera? Bueno, además de los revestimientos, etcétera, habían unos corredores anchos alrededor de las paredes, ¿verdad? Las paredes no estaban ahora como un cubo sólido con el techo nada más sobre digamos, la azotea o algo justo con una bajada para sino que eso funciona muy bien en tierra, en zonas desérticas, donde las cantidades de agua que caen son mínimas. De hecho, hay lugares del mundo donde se hacen techos de tierra, ¿verdad? Se hacen bóvedas o se hacen sin ningún tipo de permeabilizante o se hacen únicamente tortas, se le llaman, vea que son estas bolas de tierra con fibras y se colocan sobre una base de madera y eso es la techumbre, ¿verdad? En muchas partes del mundo donde la humedad relativa es mínima y la cantidad de agua en el año, en la historia es como mínima. Entonces, claro, en esos contextos podés exponer la tierra o las paredes de tierra incluso sin revestimiento así al aire, ¿verdad? Pero en nuestra zona donde es necesario proteger de la humedad lo más que podamos, al menos de la erosión que puede generar la humedad, es bastante necesario, por ejemplo, que tengamos buenos revestimientos y que les demos un mantenimiento, ¿verdad? O sea, no que vamos a revestir hoy y hasta dentro de 50 años vamos a dar un mantenimiento a ese revestimiento, ¿verdad? Sino que revestimos este año y si el próximo año nosotros vemos que la pared tiene una grietecita o que se cayó algo, que quizás quedó con una mala adherencia, etcétera, entonces venimos y lo resanamos, lo reparamos. Pero si nosotros dejamos el daño ahí permanentemente, eso se va a convertir en un punto de falla, ¿verdad? En una zona vulnerable de la edificación. Entonces, en la medida que nosotros usemos buenos revestimientos o demos un buen mantenimiento o, digamos, usemos techos o sombreros, por decir así, sombreros o sombrías con techumbres bastante amplias que protejan las paredes, por ejemplo, con corredores bastante amplios que por mucho azote de agua que tengamos, no va a chocar con las paredes directamente y si choca, pues va a tener su revestimiento y no va a ser como algo tan agresivo. Entonces, en función de eso, la vivienda o la edificación va a funcionar bien. También el control de la gotera, ¿verdad? Si hay una gotera que está filtrándose a una pared
y que la vemos que está ahí permanentemente y que nunca la reparamos, la gotera ni la pared, entonces también se va a convertir en un punto vulnerable, porque al final lo que pasa es que la pared tiene un espesor y en la medida que se va erosionando, su espesor va disminuyendo. ¿Y qué pasa si su espesor disminuye? Su capacidad de carga también. Entonces no va a resistir igual una pared que originalmente era así y que sostenía una viga a una que se fue erosionando y que disminuyó como su espesor y sigue sosteniendo la misma viga y encima le pongo la hamaca y encima cuelgo cosas y etcétera. Entonces, en función de eso también va a responder, ¿verdad? De la edificación. Entonces también va a depender de todo eso. ¿Ha tenido problemas de fisuración? Y si los ha tenido, ¿qué soluciones aplican normalmente? Sí, siempre hay problemas de fisuración. Yo, siempre y cuando las fisuras no sean estructurales, yo la verdad que casi nunca tengo problemas con eso. De hecho, como hay un tipo de acabado, por ejemplo, de revestimientos que genera como fisura, que es como este crack, este como fisurado, y que siempre y cuando tenga una buena adherencia funciona como bastante bien. A mí me gusta un montón, pero yo sé que estéticamente es como el ojo quiere ver todo perfecto, todo liso, todo exacto. Entonces, ¿qué pasa con las fisuras? Lo que nosotros tenemos que hacer es, claro, si vemos una fisura en una pared, que pasa mucho, sobre todo cuando hay sismicidad o cuando hay una mala distribución de carga, primero es entender o averiguar si es una fisura que representa un daño estructural, que significa que la pared no está soportando, ¿verdad? Es como, no estoy, es un llamado de la pared, nos está diciendo, no estoy soportando. ¿Qué significa? Le vamos a tener que reforzar. Esto es, mira, es que la distribución de las vigas del techo no está correcta. Digamos, la viga está directamente sobre la pared y eso ha generado una fisura justo abajo de la viga. Es evidente que no está soportando la capacidad de carga. ¿Qué pasa? Que tenía que poner un elemento horizontal sobre el que descansen las vigas y que esa viga horizontal distribuya uniformemente sobre las paredes. No una carga puntual, sino que una carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Entonces, primero, eso es un tipo de grieta, por ejemplo, pero así hay esas de corte y hay muchas de flexión, etcétera. Entonces, primero identificar qué tipo de grieta es. Hay varios manuales que te ayudan, que si la grieta es así, que si responde a una carga puntual, que si responde a la separación de muros, etcétera. Te puede ayudar a identificar. Y luego buscar una solución. Y dependiendo del tipo de grieta, este es el tipo de solución que vas a buscar, ¿verdad? Si tenés que, si se puede reparar, por ejemplo, con muchas veces solo con rellenar de nuevo la fisura y colocar algunos elementos como grapas naturales, ¿verdad? Que pueden ser trozos de varas, pueden ser fibras, etcétera, que funcionen como grapas naturales, pero además solucionar lo que ha causado el daño, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía de la viga, ¿verdad? Si hay una carga puntual y reparamos, pero no distribuimos mejor la carga puntual va a volver a generar la fisura, ¿verdad? Si tenemos en las esquinas una grieta porque no hay un amarre entre las paredes en esquina, si nosotros reparamos la fisura y ya la pintamos muy bonita, pero si no resolvemos el tema del amarre, que puede ser a través de una malla o a través de deshacer la esquina y volver a colocarla pero amarrada o colocar un contrafuerte, es decir, que se pase una pared y que se pase la otra y que así queden bien unidas. Entonces, además de la solución en sí de reparar la grieta, tenemos que solucionar qué es lo que efectuó el daño. Esto es en caso de que las fisuras respondan a un daño estructural, pero muchas veces y casi que lo más común es que la fisura responda a un daño al revestimiento. ¿Qué pasa? Que, y eso no solo pasa con la tierra, o sea, pasa en general con cualquier tipo de construcción. Generalmente las fisuras muchas veces pueden responder a un tema de revestimiento. Cuando hay revestimiento, cuando no hay revestimiento y hay fisura, entonces ahí sí ya vemos el tema estructural. Pero si hay revestimiento, primero pues revisamos el revestimiento, quitamos el área donde tenemos la fisura
Y si la fisura no está en la pared, ¿verdad? O no pasa de un lado de la pared a otro, no es una fisura pasante, entonces quiere decir que puede ser un daño solamente el revestimiento, por ejemplo. O si evidentemente hay un desprendimiento del revestimiento y eso ha generado fisuras en general en el repeine. Entonces ya sabemos que puede ser una fisura por falta de adherencia o porque se secó muy rápido, ¿verdad? La mezcla por falta de hidratación, que es cuando se dan esas fisuras por contracción, por ejemplo, que se dan, por ejemplo, en el concreto. Son muy comunes, ¿verdad? Como cuando el curado no fue bueno, hay fisuras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo falta de hidratación. Pues igual en los revestimientos, como son capas tan pequeñas, ¿verdad? De recubrimiento. Entonces, si está el ambiente muy seco o hay mucho sol, etcétera, entonces el secado es muy acelerado, entonces se dan fisuras también por contracción. Entonces, dependiendo del tipo de fisura, si son estructurales o no, de eso va a depender la solución. Y la solución no solo es reparar la fisura, sino que también ver qué ocasionó la fisura. Okay. Ahorita pasamos al bloque C, que ya es el último apartado, donde se estima lo que son los impactos sociales, la sostenibilidad y el futuro de la técnica. Como primera pregunta tenemos cómo ha sido la aceptación del adobe reforzado en las comunidades locales. Bueno, puedo hablar un poco de El Salvador y de las experiencias que he tenido en otros países bastante locales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en El Salvador, tener una norma, desde el 2014 nosotros tenemos la norma de reforzado, tener una norma ayuda a que exista confiabilidad. No porque también nos ayuda a regular el tema de la construcción y que a los nuevos constructores pues se les facilite poder aplicar la técnica, pero a nivel comunitario nos ayuda mucho como un respaldo técnico y legal de que lo que se está haciendo de verdad está funcionando y está validado, hay un respaldo académico, un respaldo legal, hay una investigación detrás. Entonces, eso nos ayuda mucho con la confiabilidad del sistema en las comunidades. Han habido lugares donde la comunidad está convencida de que lo que tiene que hacer es adobe y saber que hay una norma es como, estoy ya 100%, esto era lo que necesitaba para, digamos, tomar mi decisión, hagámoslo, se hace, ¿verdad? Pero también hay muchos lugares donde sabes que es el material que existe, tiene un alto valor cultural, patrimonial, etcétera, en la localidad, y tienes que hacer, o sea, se hace un esfuerzo de sensibilización, ¿verdad? Las comunidades. Ese es el reto más grande. Cuando vos sabes que la técnica es como la mejor opción, pero también tenés una gran ferretería que te dice que te lo puede hacer con bloque. Entonces, sí, como, bueno, sensibilizamos, sí, con la sensibilización de el valor cultural, la investigación que hay detrás, la normativa, etcétera. Muchas comunidades logran convencerse y decir, sí, es lo que queremos realmente, ¿verdad? No basta con hacerlo de bloque y ya ponerle pintura como que fuera de tierra, ¿vea? O hacer la arquitectura, el diseño de una fachada como que fuera de tierra, ¿vea? No, no basta. Necesitamos que sea de tierra, por todos los beneficios que trae la construcción con tierra y el valor que le dan nuestras viviendas que sea de tierra. Entonces, va a depender mucho para mí, de la necesidad que tenga la comunidad. Muchas comunidades lo aceptan porque es la única opción que tienen, ¿verdad? Y la valoran mucho, la terminan amando mucho la técnica, pero nace desde una necesidad económica o una necesidad de vivienda. Otros responden a una necesidad de valor cultural, es decir, quiero que mi vivienda sea de tierra porque representa mis raíces, representa mi patrimonio, etcétera. Entonces es como mucho más sencillo ese proyecto, ¿verdad? Y existe también otros casos en los que cuesta mucho que la comunidad acepte, ¿verdad? Porque requiere un gran esfuerzo también construir con adobe. O sea, hacer adobes es cansado, es pesado, igual que hacer BTC, ¿verdad? Más que todo hacer las mezclas
y colar la tierra y preparar, y luego hay que moldear y hacer, ¿ve? Y todo eso, y luego hay que levantar las paredes. Entonces, requiere un gran esfuerzo. Entonces, la aceptación o digamos la sensibilización es como súper importante porque al final, sobre todo cuando trabajas en comunidad y sobre todo cuando trabajas en comunidades con ayuda mutua. Porque ayuda mutua es, yo hago mi casa, sí tengo asesoría técnica, pero yo hago mis adobes, yo hago mi casa o los hacemos en colectivo, vean. Que entre todos los adobes y luego entre todos la casa. Es mucho más sencillo si es en colectivo que si es a nivel individual. Porque se los digo, porque me ha costado hacer un horno en mi casa yo sola, porque es como colar la tierra. Digamos, hacer las pruebas es como la parte más divertida, pero ya hacer el trabajo en sí, si no tenés como experiencia, digamos, haciendo albañilería y es tu primer encuentro con la tierra, te puedes desilusionar mucho por la cantidad de esfuerzo físico que lleva. Pero claro, es esfuerzo físico versus una gran cantidad de dinero que te ahorras si pagas a un albañil, etcétera. Igual, ya hay cada vez más personas capacitadas para construir con adobe, y si alguien de una ciudad me dice, quiero construir con tierra, pero yo no la quiero hacer, ¿verdad? Es como, ok, está bien, cuesta tanto, ¿verdad? Porque de verdad es como todo este esfuerzo que usted no está haciendo, lo va a hacer otra persona. Entonces tampoco es que sea lo más económico si yo no me involucro en el proceso. O si no tengo el recurso disponible, es decir, la tierra disponible. Entonces, bueno, no sé si esa pregunta iba más adelante, pero ya la adelanté. Y bueno, depende mucho también eso de la aceptación. Sí. Bueno, ¿qué beneficios ambientales se pueden destacar frente a materiales convencionales? Sí, para mí, primero y el más importante, bueno, no sé si el más importante, pero primero quiero destacar el beneficio personal a la salud, ¿verdad? Porque muchas veces, digamos que no valoramos lo beneficioso que puede ser para una persona poder vivir en una vivienda de tierra respecto a otras viviendas con otros materiales, ¿verdad? Que no te dan las condiciones de salud. ¿Qué significa? Por ejemplo, bueno, al menos acá, ¿verdad? Cada vez hacen viviendas más pequeñas y de concreto armado, pero de verdad con unos espesores, 7 centímetros, máximo 10 centímetros. Y en unos espacios tan pequeños y tenés concreto, tenés techos o cubiertas de acero y las casas se vuelven pequeños microondas, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué beneficio trae para tu salud vivir en un espacio así versus otro que, aunque te requiera mayor esfuerzo, te va a dar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Pero es de tierra. Entonces acá viene el otro aspecto, vea, que es como, porque hay tanta también resistencia muchas veces a la construcción con tierra, vea. Claro, porque en las ferreterías no te venden un adobe, te venden un bloque, vea, y no te venden una palma, te venden una lámina. Entonces, o no te venden la vara, vea, te venden una varilla de acero. O sea, como muy pocos lugares acá, pues te logran vender el material. De hecho, muchos adobes se hacen acá en ladrilleras, porque realmente adoberas ya, yo no conozco ninguna que viva de hacer adobes. Entonces, o las hacen las ladrilleras o las hacen las tejeras, vea. Que incluso las tejas son cada vez más escasas y ahora hasta hay tejas de concreto, ya que simulan la teja colonial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa también? Como que, bueno, le damos menos valor a nuestra salud por el aspecto que pueda tener nuestra casa. Y para mí es súper importante que también valoremos esa parte, ¿verdad? ¿Dónde quiero vivir yo? Y luego el tema medioambiental, ¿verdad? Lo que les decía. Los beneficios, por ejemplo, desde nuestra huella ecológica, ¿verdad? En la medida que nosotros utilicemos lo mayor posible los recursos locales, nuestra huella va a ser mucho menor, es decir, nuestro impacto
ambiental va a ser mucho menor. ¿Qué pasa si nosotros construimos con los materiales que ahora llamamos convencionales, verdad? ¿Qué sé yo? Bueno, no, pero es que la bloquera está aquí a la par de mi casa, donde yo voy a traer el bloque. No tengo que pagar un transporte, digamos. Ah, ok, no paga el transporte, pero el señor que hizo el bloque, ¿de dónde trajo el cemento? Y el señor que hizo el cemento, ¿de dónde trajo el clinker? Y el que hizo el clinker, ¿de dónde extrajo toda esa materia prima? Entonces hay una huella ahí que nos viene siguiendo desde que ponemos el primer bloque, ¿verdad? O ya no digamos el acero, ¿verdad? De dónde viene el acero, de dónde viene el plástico, ¿verdad? Eso ya trae una huella. ¿Verdad? Porque nosotros vamos a la ferretería y compramos una varilla, aunque la ferretería nos queda a la par, ese material trae una huella que viene desde el momento en el que se extrajo la materia prima de un bien natural para elaborar ese elemento industrial. Porque todos los elementos industriales también vienen de materiales o bienes naturales, ¿verdad? Solo que han pasado este proceso. Entonces, al final, ¿en qué beneficia al medio ambiente que yo esté utilizando estos materiales? Pues para mí, en nada, a menos que yo me encuentre unos bloques y en vez de quitar la montaña, un poco de tierra, uso estos bloques para hacer una banca, pues estoy reutilizando, ¿verdad? Menos que yo esté reutilizando algo que ya no tenga un uso, algo que de alguna manera ya se convierte como en ripio o en un recurso que no estamos, y yo puedo ver una utilidad, a pesar de que sea un material como industrializado. Entonces yo le estoy dando un nuevo uso, estoy como no borrando su huella, pero estoy como resignificando su valor de alguna manera, reutilizándolo, ¿verdad? Y nos ha pasado, por ejemplo, actualmente estamos en un proyecto de apoyo de vivienda social en Cuba, y en Cuba no se pueden importar materiales de construcción. Hay una recesión económica, bueno, un problema económico muy grande, pero además hay un bloqueo increíble de materiales que pueden llegar a este país. Entonces, sí o sí, aunque el medio ambiente sea importante para ellos o no, lo único que tienen para construir son sus recursos naturales. Entonces, en la medida en la que ellos quieren agregar otros materiales, ya sea cal, cemento, acero, etcétera, algún material industrializado, muy difícilmente va a ser un material que sea importado para ese fin, ¿verdad? Si utilizamos, por ejemplo, hacemos una viga de concreto armado porque se logra conseguir algo de cemento o se logra conseguir algo de acero, generalmente el acero que se consigue es un acero que se encontró, está en buen uso, se puede reutilizar, se puede rescatar, o una viga de acero porque fue un riel de una vía férrea que ya, etcétera, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es como que se resignifica un poco, se cambia el valor de este material porque ya dio su uso para lo que fue construido o ya no se van a hacer para eso, se van a hacer para otra cosa. Entonces, digamos que en ese sentido uno dice, bueno, ¿para qué estamos usando acero? Pero al final decir, bueno, pero es que es el recurso que se está reutilizando también. Entonces, va a depender mucho, digamos, el impacto que nosotros tengamos en el medio ambiente, de nosotros poder entender de dónde vienen los materiales. Una vez, una pequeña anécdota, que estábamos haciendo también ejercicio con unos estudiantes que estaban averiguando cuánta agua se utilizaba para hacer adobe respecto a bloques de concreto, para construir una casa de adobe versus construir una casa de cualquier otro material. Entonces, la de adobe salía que utilizaba demasiada agua, porque claro, se fueron a analizar desde que haces el adobe, bueno, preparas la mezcla, haces el adobe, lo dejas un día, entonces al día siguiente le tienes que volver a echar agua y entonces después haces los adobes y después levantas la pared que usas mucha agua porque estás pegando, etcétera, ¿verdad? Y después los revestimientos que usas agua y después las pinturas que usas agua versus una con otros materiales como industrializados, es como solo necesitas el agua para hacer la mezcla, porque como ya ni repello necesita, entonces
Claro, pero no estás considerando todo el agua que se usó para extraer el clínker o procesar el clínker para hacer o procesar el cemento, todas las máquinas que se tienen que refrigerar con agua o que, etcétera, ¿verdad? Como todo este proceso previo a que vos solo compras un bloque. Entonces, como no puedes comparar todo ese gran consumo de agua, ¿verdad? No sé, y hasta la energía que utilizas para mover maquinarias, etcétera, para poder producir ese material. No es comparable con la energía y el agua que puedes utilizar para hacer una obra in situ con materiales in situ. Que además puedes usar, recolectar agua lluvia, o sea que también puedes hacer muchas cosas para obtener el agua, ¿verdad? Entonces, mucho también eso depende, ¿verdad? No solo es el material, ¿verdad? Sino como qué otros aspectos, ¿verdad? El transporte, el agua, la energía que utilizamos, todos esos aspectos tienen que ser como considerados para poder determinar de este impacto, ¿verdad? ¿Considera viable la transición del adobe reforzado hacia sistemas constructivos como el BTC? Para mí no es como una transición, sino que como les digo, es un proceso de selección, ¿verdad? Si yo quiero construir con adobe porque para mí es lo más viable, lo hago. Y si yo estoy en una situación donde lo más viable es el BTC, pues yo lo hago, porque si estoy en una comunidad donde tengo una máquina BTCera y el suelo tal cual lo tengo está perfecto para hacer BTC y además me salen unos BTC increíbles, definitivamente uso BTC, aunque yo ame el adobe reforzado, pero es lo más viable. Entonces, para mí no es necesario transicionar, o sea, no dejar de hacer adobe porque existe el BTC. Ya va a depender mucho de la factibilidad, y la factibilidad técnica, la factibilidad económica que implica tener una máquina para hacer BTC, y bueno, y la factibilidad medioambiental, vea, porque también existe mucho BTC que solamente alcanza su resistencia agregando cementantes. Entonces, si ya agrego cementantes a un BTC, para mí su viabilidad ahí medioambiental ya pierde bastantes puntos, vea. Pero si estoy en una situación, por ejemplo, de emergencia, donde necesito construir viviendas rápido y tengo una máquina BTCera y mis BTC van a estar más rápido que mis adobes y voy a dar una solución habitacional a una familia de forma más efectiva y tengo los recursos para todo lo demás, lo puedo considerar, ¿verdad? Pero va a depender mucho como de la situación, ¿verdad? De la condición. Si puedo evitar colocar aditivos, estos aditivos industrializados, lo voy a evitar, pero si es la única vía, pues también, si hay algún beneficio por hacerlo que no sea enriquecer más a los ricos, del monopolio del cemento, el acero, etcétera, pues para mí, si hay una viabilidad ahí por una emergencia o por algo, etcétera, pues también se va a hacer, vea, como se va a priorizar, por ejemplo, pero para mí no hay que transicionar de un sistema a otro, sino más bien hay que como que saber elegir, saber establecer criterios. ¿Cuáles criterios me interesan? Pues ahora ustedes sabrán cuáles son los míos, ¿verdad? Entenderán cuáles cartas para mí tienen que ir antes que otras, pero cada quien puede establecer sus criterios y decir, no, es que si yo estoy en esta región donde tengo esta BTCera, lo que hago es BTC. O si yo lo que tengo aquí en esta región es este tipo de tierra que puede ser adobe, lo que hago es adobe. Cada quien podrá tener ahí sus aspectos a valorar. Okay. ¿Cómo ve el futuro de la construcción con tierra en la arquitectura contemporánea? Bueno, aquí, no sé, yo soy bastante positiva. Yo quiero pensar que la gente va a querer vivir cada vez mejor, que la gente va a querer vivir en un espacio que la haga cada vez más feliz. Entonces, en función de eso, yo quiero pensar que el futuro es como todos construimos y vivimos en casas de tierra, ¿verdad? Pero yo incluso aún todavía no tengo construida mi casa de tierra, ¿verdad? Apenas estoy haciendo mi horno, como les digo. Y es como, no es tan fácil, vea, porque tengo que tener el tiempo, si no me dedico 100% a eso, y es como voy pasito, pasito, etcétera, ¿verdad? Pero para mí, yo quisiera pensar que el futuro de la construcción con tierra no solo es como un ideal,
que lo es para mí, sino que es una solución viable si estamos en un mundo donde nos estamos acabando nuestros recursos o nuestros bienes naturales cada vez más rápido, ¿verdad? Puede ser que esta generación no lo veamos, pero no sabemos más adelante qué tan escasa va a ser el agua, ¿verdad? Y qué tanto vamos a tener que priorizar si hacer tantos millones de quintales de acero o si darle agua a una comunidad que no tiene. O si vamos a tener que priorizar en qué invertimos, ¿verdad? Si en materiales industrializados o si podemos utilizar los materiales que tenemos localmente. Como les digo, por ejemplo, en caso de Cuba, es una solución de vivienda usar adobe reforzado. En este caso, por ejemplo, las cubiertas que se están proponiendo son con bóvedas. Entonces, ¿qué beneficio tiene para el futuro? Pues le está dando a una región una solución de vivienda que quizás no responde a la cultura constructiva local, pero sí responde a los recursos naturales o a los bienes naturales que tienen, y que puede ser una solución de vivienda ante el déficit de vivienda que existe actualmente, ¿verdad? Y que responde también a un problema económico donde no se pueden importar materiales de otro tipo industriales. Que se haga o no se haga porque ese es el sentido, ¿verdad? De cuidar el medio ambiente, eso ya son otros 5 pesos, como decimos aquí, ¿verdad? Pero se vuelve una solución viable, ¿verdad? Estamos viendo que es posible construir sin estos materiales industrializados porque es lo que hay. Y estamos viendo de que sea posible y que garantice la resistencia, la estabilidad estructural, para que cumpla todos estos requisitos, que sea una vivienda segura en una zona altamente, o sea, con mucha humedad, con mucha vulnerabilidad por el tema de tornados y huracanes, etcétera. Entonces el Caribe es el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, estar en esas condiciones, en una zona donde podamos como responder a estas necesidades y ofrecer estas soluciones, que es un reto grande, pero también en la medida que nosotros como profesionales también nos planteemos nuevos retos y no solo nos quedemos con lo que ya está escrito, vea, de que si quiero hacer la casa tiene que ser de bloque porque así es. Entonces, no, como cuestionarnos, ponernos retos, y en función de que nosotros hagamos como ese cambio de paradigma, como les decía al inicio, vamos a poder entender que vivir mejor es mejor que construir más rápido o construir con materiales industrializados, etc. Eso. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Castellanos. Con esta última respuesta, damos por concluido el